Los distintos modos de conocer, la experiencia y la ciencia, el origen de la ciencia, las posturas respecto del método y los alcances de su validez. En esta segunda unidad vamos a desarrollar la cuestión del conocimiento científico. Desde el colegio secundario tenemos conocimientos de las ciencias, como la biología, la historia, la física y la matemática. Además, estamos rodeados de productos tecnológicos que nos facilitan la vida diaria y nos brindan bienestar y confort. Por supuesto, también hemos sido testigos de sus excesos y peligros, como los desastres ecológicos, las guerras químicas y las armas nucleares. De algún modo, se podría afirmar que la ciencia y la tecnología están en todas partes. Por otro lado, la formación que se adquiere durante la vida universitaria se suele basar en una ciencia o en una combinación de ellas, que están contenidas en el plan de la carrera que se quiere estudiar. Es por ello que nos adentraremos en el estudio del conocimiento humano, y especialmente del conocimiento científico. El ser humano desea por naturaleza conocer. Con esta afirmación comienza una de las obras más importantes del filósofo griego Aristóteles, la metafísica. Él nos recuerda que la persona es capaz de conocer la realidad, y más aún, que lleva en su interior el deseo de saber. Ahora bien, el conocimiento se da en el ser humano de distintas maneras. En general, distinguimos dos tipos de conocimiento: el conocimiento científico, fundamentado y crítico, y el experiencial, espontáneo, acrítico y asistemático, siendo este último el necesario para manejarnos en la vida diaria. La experiencia es el saber que todo hombre posee, adquirido por el ejercicio natural del conocimiento. También se lo denomina saber precientífico, pues se distingue como una forma de conocimiento anterior con respecto a la ciencia. La palabra experiencia viene del griego ex peri y nos remite a la idea de estar fuera, como si el ser humano, al vivir, saliera de viaje y en el camino se fuera encontrando con toda la realidad que aparece frente a él. En este viaje que es la vida, cada persona se encuentra directa, intuitiva y espontáneamente con un medio físico, con un medio social e histórico, y con el mundo de los valores, con las obras de la cultura, y adquiere conocimientos y saberes indispensables para el ejercicio de la vida humana. La experiencia puede definirse como el conjunto de conocimientos conferidos al individuo por el hecho de la existencia que ha llevado, logrados en el trato directo con las cosas y las personas. Este conjunto de conocimientos será siempre de hechos particulares, ya que la experiencia no es un conocimiento capaz de generar una teoría que explique por qué suceden los hechos y que nos permita llegar a un plano o idea general o abstracta. Por experiencia se puede saber que un remedio ha curado a Calias o a Sócrates, ambos individuos particulares, como bien señala Aristóteles en el primer libro de la Metafísica. Pero no se puede asegurar que curará a un tercero, porque en el conocimiento por experiencia no se conoce la causa, no se sabe por qué suceden las cosas. Para afirmar que un remedio curará a todos los casos particulares que se presenten, hace falta otro tipo de conocimiento que sea capaz de llegar a una generalidad. La ciencia, al conocer las causas de los hechos, es capaz de llegar a formar teorías generales que se aplican a todos. En síntesis, el término ciencia ha recibido en la historia numerosos sentidos. Todos ellos son variaciones de una noción troncal que contrapone la ciencia al conocimiento vulgar, espontáneo e informal que se obtiene en la experiencia ordinaria de la vida. Desde siempre la ciencia se entendió como un saber calificado, estricto, riguroso, metódico, capaz de garantizar sus afirmaciones y criticar los alcances de su propia validez. A la hora de pensar en los comienzos de la ciencia, debemos distinguir un origen remoto de uno próximo. En el origen remoto se sentaron, a grandes rasgos, las bases de la práctica científica, aunque en aquellos tiempos ella era muy distinta a la ciencia actual. En lo que llamamos origen próximo, identificamos los inicios de la ciencia tal como la conocemos. La ciencia surge en Grecia, en el siglo VI a.C., con el modo de saber que los griegos denominaron episteme. La ciencia era entendida como un saber inmutable, verdadero y evidente.
De ahí su definición clásica dada por Aristóteles: la ciencia es el conocimiento cierto y evidente de las cosas por sus causas. En la modernidad, una serie de autores tales como René Descartes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, entre otros, basan su conocimiento en el método experimental. De ahí su definición moderna: la ciencia es el conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos y sistemáticamente organizados. En la modernidad surge el germen de la ciencia actual. Podemos sintetizar las ideas del modelo moderno de ciencia en las siguientes características. En primer lugar, creer que basta observar, comprobar y proponer explicaciones para alcanzar un conocimiento objetivo. En segundo lugar, confiar plenamente en el experimento. En tercer lugar, expresar todo en términos matemáticos. En cuarto lugar, entender la razón como instrumento de control y dominio sobre la realidad. Y en quinto y último lugar, suponer que la persona debe ser dejada de lado. Los hechos son datos puros que pueden ser conocidos sin influencia alguna del sujeto que conoce. Galileo Galilei es un gran exponente de estas ideas y de la valorización del papel de la matemática como un medio esencial para conocer el universo. Él nos dice que la filosofía está escrita en este enorme libro, el universo, continuamente abierto a nuestros ojos, pero que resulta incomprensible si no se entienden previamente la lengua y los caracteres en que está escrito. Su lenguaje es la matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y demás figuras geométricas, sin los cuales medios es humanamente imposible entender palabra alguna. Sin esto, todo es un agitarse vanamente en un oscuro laberinto. En la actualidad, por influencia de la modernidad, las ciencias han crecido y se han multiplicado. Cada una de ellas estudia una parte reducida del mundo, de modo tal que también se han diversificado. A lo largo de su desarrollo histórico, han surgido muchas discusiones acerca del método que debe seguir la ciencia para obtener y justificar sus conocimientos. A continuación estudiaremos algunas posturas que adoptaron los epistemólogos, quienes reflexionan acerca de estas cuestiones. Los epistemólogos también se han preguntado, por ejemplo, si las ciencias sociales deberían utilizar el método cuantitativo y experimental que utilizan las ciencias naturales. En cuanto a las cuestiones relativas a los seres humanos, diremos que requieren otro tipo de reflexión que implique métodos más cualitativos. En esta línea, Carl Hempel señala que los hechos que implican actividades humanas, realizadas de manera individual o grupal, tienen una singularidad peculiar y sin repetición, que los hace inaccesibles a la explicación causal porque ésta, al confiar en uniformidades, supone la repetibilidad de los fenómenos en consideración. Las actividades humanas nacen del núcleo de su libertad, y es por ello que no pueden tratarse como se tratan los meros hechos físicos regulares de la naturaleza. Inicialmente, la concepción moderna nos dice que la ciencia es una explicación causal que se deriva de los hechos, supone un razonamiento inductivo y nos permite alcanzar un alto grado de probabilidad en las respuestas. A esto se lo conoce con el nombre de inductivismo. En el inductivismo, para obtener un conocimiento se parte de constataciones singulares de hechos para llegar a una afirmación general. Ahora bien, ¿cuántos hechos singulares son necesarios para afirmar la conclusión universal? La limitación del inductivismo recae en la insuficiencia de los casos singulares para asegurar el universal. Los casos nunca serán suficientes, por lo tanto, la afirmación general siempre será probable. Karl Popper propone una alternativa superadora al inductivismo. Si no se puede demostrar que una afirmación universal es verdadera, entonces el esfuerzo debería estar en demostrar la falsedad de las hipótesis científicas. Y la falsedad de una afirmación se puede deducir de hechos singulares o contraejemplos. Por ejemplo, el número 2 es el único contraejemplo de la proposición todos los números primos son impares. Solamente conociendo ese hecho singular puedo asegurar la falsedad de la teoría. La ciencia progresa gracias al ensayo y el error, a las conjeturas y las refutaciones, pero nunca se puede decir de una teoría que es verdadera. Solo se puede decir que es la mejor disponible hasta el momento. Para Thomas Kuhn, tanto las preguntas que el científico hace como sus respuestas están enmarcadas dentro de un esquema o paradigma limitado con el que se está trabajando.
Algo puede ser verdadero en un grupo o dentro de un esquema, pero en otro contexto puede tener un significado muy diferente. Hay diferentes teorías explicativas y ninguna se puede comparar con la otra, porque cada una tiene sentido dentro de su paradigma. Paul Feyerabend publicó en 1975 un libro polémico titulado Tratado contra el método, esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Para Feyerabend, la ciencia no posee ninguna característica que la haga superior a otras formas de conocimiento relacionadas con la intuición, el sentimiento, la poesía, etc. La ciencia se presenta como maestra de la verdad, como objetiva, cuando en realidad responde a determinados intereses e impone su visión. En este esquema epistemológico no interesa encontrar un método serio y objetivo, y hay que estar abierto a todo. Gaston Bachelard propone un nuevo ideal científico. Para avanzar hay que romper esquemas, y se conoce en contra de un conocimiento anterior que es un obstáculo para lo nuevo. Los obstáculos epistemológicos son las ideas que bloquean a otras ideas, son hábitos intelectuales solidificados, con la inercia que obliga al estancamiento de las culturas, teorías científicas enseñadas como si fueran dogmas, los dogmas ideológicos que dominan las diferentes ciencias. Superando tales obstáculos, pudiendo decir no a los saberes impuestos, surgen las teorías que son respuestas a las preguntas más importantes. Hay quienes piensan que la finalidad principal de la ciencia, la búsqueda de la verdad, ya no interesa y que la ciencia solamente debe servir para generar innovaciones tecnológicas. El progreso científico se vuelve relativista, ya no tiene interés en conocer verdades y solo le interesa generar innovaciones útiles para la empresa y los negocios. En el paradigma tecnocientífico tampoco interesa una ética, un sentido de lo que está bien o está mal, ya que eso no sirve para producir algo que genere poder o nuevos negocios. Desde nuestro lugar, sostenemos que hay que prestar atención al uso que se hace de los productos de la ciencia. Basta pensar en el nazismo o en las bombas atómicas. Lo importante es que más allá de las distintas miradas científicas, los científicos, ya desde sus inicios como estudiantes universitarios, intenten buscar la verdad cada uno en su propia ciencia, con una metodología seria y confiable, y al mismo tiempo ser conscientes de sus límites y dejarse enriquecer por las demás disciplinas para buscar juntos la verdad sobre el mundo, la sociedad y la vida humana. Habiendo llegado al final de la presentación, al estudiar esta unidad en el libro, recuerden tener en cuenta los siguientes conceptos fundamentales. Los conceptos y características de experiencia y ciencia como modos distintos de conocer, los orígenes históricos de la ciencia, las distintas posturas acerca de la ciencia y el método, inductivismo, falsacionismo, Kuhn, Feyerabend, Bachelard y la tecnociencia, y las ciencias como conocimientos que buscan la verdad, cada una dentro de su campo y en diálogo e intercambio con las demás.